esto también como hablando de frases, lo que sí pensaba decir es una frase que tenemos escrita en la oficina de comunicación de Sacude, que dice, si todo es difusión, nada es comunicación. Es una frase que tenemos, ¿no? Allí, Rodo, ¿verdad? Pero que tiene que ver a veces también con esto de que me parece que tiene mucho que ver con comunicación, con cultura, con territorio, y con lo que vos traes de los tiempos también, ¿no? De los tiempos en los distintos sentidos. Que tiene que ver con poder pensar que la comunicación no es solamente, o sea, hay una dimensión de la comunicación y hay algo que nos toca mucho a los comunicadores y comunicadoras, que estemos en cualquier lugar, ¿no? Como en los medios, en las políticas públicas, trabajando como desde los oficios de la comunicación en todos los lugares, que tiene que ver con una tarea imprescindible e importantísima, que es mostrar lo que hacemos, ¿no? Como mostrar y que eso que a veces capaz no está en los medios masivos, que esté de alguna manera, o que esté en medios comunitarios, o que esté y que la gente de los barrios se entere qué es lo que está pasando ahí, pero que también eso construya relatos a otro nivel. Cuando queremos que esté en los medios también es para que se sepa que todo el mundo se entere, ¿no? Los más cercanos y los no tan cercanos. Pero después hay otra dimensión, para nosotros es muy importante, que tiene que ver con que comunicación es poner en común, con que comunicación es encontrarnos con otros y construir lo que queremos que pase. Eso también es comunicación. Y eso se hace a través de medios comunitarios, o no necesariamente a través de medios masivos ni comunitarios ni nacionales ni medios masivos, digamos. Que hay gente que dice que no hay que decirle medios masivos de comunicación, ¿verdad? Porque en realidad si la comunicación es otra cosa, son medios masivos de información y la comunicación es otra cosa. Entonces, o es todo eso, ¿no? Más bien es todo eso. Y pensaba en esto también bueno, de qué cosas acá hay mucha gente del barrio municipal, para los que no son, les vamos a decir que a veces caemos en patota, ¿sí? Ya te digo, vino una invitación y de repente caemos en patota. Y hay gente de la radio comunitaria Lengua Libre, y hay gente que se ha decidido juntarse para cantar. Y que nos va a mostrar al final. Cuando vos decías, yo iba pensando todo en imágenes, estabas hablando como de los árboles con los que se va la gente, hay gente que sacude la tierra, gente que se junta para plantar, se han construido libros, ¿no? Hemos construido un libro que se llama Tramos de una trama, Memorias del Barrio Grande, y tiene que ver con eso, con cómo los relatos, lo que nos ha pasado se va tramando para construir algo nuevo, para construir algo que queremos y que queremos que sea, esos sentidos como colectivos. Así que también quiero como invitar a la gente que está acá a contar como sus experiencias, desde por qué se les ocurrió hacer una radio en el barrio, por qué se metieron en hacer un libro, ¿no? ¿Por qué hacer esos proyectos colectivos que todos tienen que ver con cultura, con territorio, con comunicación, que son también los temas que nos convocan hoy. Así que quien quiera animarse. Si hay valientes, les transmitimos el micrófono. Hay varios comunicadores y comunicadoras en la sala también. Mientras se animan, voy a decir algo cortito, que ahora pensando en lo de los tiempos y todo. Nosotros, desde que más o menos asumimos, yo trabajaba en Ciudad Viva, entonces obviamente tengo buen vínculo con mis compañeros de Ciudad Viva y con la producción, y ahí surge la idea, bueno, ¿no querés venir a hacer una columna de esquinas? Yo dije, obvio que sí, o sea, tengo una cosa fija. Después logramos en un momento hacer un streaming también de algunos capítulos. Eso trajo algunos problemas a nivel político, hay que decirlo también. ¿Por qué? Porque claro, o sea, como que yo trato de las 24 horas del día hacer 27 horas. Pero bueno, pero hay gente que puede no saberlo y en eso de también lo que se está comunicando, entonces quedaba como, bueno, hablando con un amigo de los medios, me decía, bueno, queda un poco raro porque si estás en la columna y después estás en un streaming, ¿cuándo estás trabajando? O sea, ese puede ser el pensamiento de la gente. ¿En qué momento estás trabajando para la ciudadanía de Montevideo? Y digo, bueno, en otro momento estoy trabajando también todo el resto del día. El streaming quedó ahí en la nada, pero la columna se sostiene. Y bueno, y se sostiene también con esos pesares porque obviamente termina habiendo celos de otras. La política es horrible, o sea, vamos a decir la verdad. La política es espantosa, o sea, a mí realmente esta experiencia.
esta experiencia que Esta estoy parte viviendo. se corta, así No, como a mí no me importa. se corta la transmisión. Vi lo que empecé diciendo, siempre fui esclava de mis palabras, pero bueno, asumiendo las consecuencias, no pasa nada, o sea, sé hacer muchas cosas, me puedo defender trabajando en muchas otras cosas, pero, ¿cómo? No, no nos van a estar mirando. No, yo digo, las reglas políticas son feas, realmente a mí es de lo que menos me gusta en este rol que tengo, por muchas cosas, las apariencias son unas, y lo otro, bueno, es el recelo, porque ¿por qué yo tengo una columna? Porque soy amiga del productor, y bueno, capaz que sí, porque trabajé en ese programa, soy amiga, y además, más allá de todas esas cosas que pueden surgir como broma, tenemos un montón de cosas para contar y compartir con la gente, por eso existe la columna. Semana a semana yo le tengo que pasar los viernes a la producción de qué vamos a hablar el lunes. Y me habrá pasado una vez que no se me ocurrió rápido de qué íbamos a hablar. Porque nosotros estamos vinculados desde esquina con 80 lugares, con todos los barrios de Montevideo, tenemos 200 talleres, tenemos centros como Sacude, Crece, la escuela, la Casa de la Cultura, el Balcón del Cerro. O sea, nunca no está pasando algo que está bueno compartir. O sea, esa es la visión y el motivo. Entonces, ese espacio en realidad es de todas las personas. El otro día en la Casa de la Cultura una señora me decía, no tenemos espacio para mostrar las actividades y nadie las conoce. Entonces yo le dije, bueno, hay un espacio de cartelera y tenés la columna de esquinas, que es una columna comunitaria. Es decir, el otro día me mandó un vecino de Villa Yeruá que tenían el aniversario de Malvin en la casa de Gardel y le dije, bueno, vecino, venga a la columna. Y fueron ellos, yo ni aparecí, porque bueno, es verdad, más allá de que no hay que hacer todo lo que conforme a la gente, me trato de desaparecer algunos días de la columna para que no me hinchen, vamos a decir la verdad, para que no me molesten. Pero bueno, pero siempre hay vecinos y vecinas que pueden tomar la palabra y que pueden contar a su manera. Y a veces también en eso de los tiempos yo pienso cuando armo la columna y digo, bueno, van a contar esto y algo. Y a veces algunos vecinos, yo hablo un poco rápido, cada uno tiene nuestros tiempos, y los tiempos televisivos son muy cortitos. Y algunos vecinos van y están para decir una oración pila de minutos, porque mientras piensan y no sé qué, y con su forma, y cada uno tiene una forma de ser diferente. Y muchas no son televisivas, así como televisivas con cabeza de productor, decís, pero bueno, en realidad yo le digo, o sea, ustedes vayan y hagan lo que quieran, o sea, es el espacio de ustedes, mientras puedan recalcar lo que quieren comunicar, poco importa de qué manera, porque en realidad no te preparaste una vida para hacer eso, estás a cargo de proyectos comunitarios re valiosos que no precisás ser el showman del año. Entonces, eso como me parece que es un lindo espacio para defender y bueno, y lo comunico acá para que esté abierto para que sepan que pueden ir a contar lo que estén haciendo en torno a la cultura en sus barrios, que ese espacio está abierto. ¿Vos querías hablar o no? Me pareció cuando empecé a hablar que ibas a contar de la radio. No, me pareció. No, entonces no. De hecho, está al lado de Carlitos, que también es un fundador de la radio, así que pueden contar algo. Aparte, ¿verdad? ¿Con qué carpa? O sea, lo que pasa es que, aunque no haya. Te ve cara de que hablas mucho y tienes razón, Agustina, eso es intuitivo. Yo venía callado, yo la verdad que venía callado. Bueno, primero de todo me dicen Rufo, pertenezco a la radio Lengua Libre, particularmente al programa Botica Barrial. Y yo creo que arranqué el año pasado, ¿no? Yo arranqué el año pasado. Y la experiencia de lo que es radio comunitaria es fascinante, ¿no? Te enamora. Porque vos sabés, primero que estás comunicando, ¿no? Estás divulgando lo que sea. A mí me encanta a veces estar una semana para hacer una columna de 10 minutos. Que lo he hecho, ¿no? Que me ha pasado, digo. O a encontrar justamente, decir, porque muchas veces si vos vas a los medios de comunicación privados, lo que sea, no te encontrás con espacios que a mí en lo personal no me llaman. Yo trato de hacer un programa de que yo quisiera escuchar, ¿no? Creo que, repitiendo a Dolina, que decía Dolina, decía eso, ¿no? Que él hacía un programa porque él quisiera escuchar, ¿no? Y entonces, nosotros creo que intentamos hacer eso. De Lengua Libre, en la otra vuelta participaron el Centro 9, que estuvo precioso, estuvo divino, porque aparte eran vecinos comunes, teníamos una vecina que aprendió a leer y escribir ahí, en el Centro 9, ¿no? Y que después a la vez, al aire, otra compañera le dona una máquina de coser. Esas cosas, digo que sí, y salió ahí, ¿no? Nosotros podemos tirar el disparador
y que el vecino empiece a perder el miedo al micrófono para contar cosas. Y eso es lo fascinante, ¿no? Y a veces, muchas veces, con lo que hace el Sacude con el tema de recuperar la historia. Yo soy de Unidad Casaballe, ¿no? Del Borro, el mal llamado Borro. Y su historia, muchas veces el 90% no conoce la historia del barrio, ¿no? Si no la empezamos a comunicar nosotros, van pasando generación a generación que no conocen su propia historia. Y una historia riquísima. Barrio de trabajadores, barrio, ¿no? Luchadores, toda esa mano, y que muchas veces se pierde con otras imágenes que te dan esos canales privados, que las imágenes que te dan no son de las mejores. Hay otra historia. Tenés un Sacude, que en el caso de Sacude, que tenés una congestión con vecinos, junto con la intendencia, que se comprometen, van de mañana, van de tarde, van de noche, hacen cultura, hacen deporte, hacen salud. Y eso hay que comunicarlo desde la radio, digo, ¿no? Nosotros tratamos de comunicar esas cosas, a veces llegamos tarde, cuando queremos acordar, ya pasaron las actividades, igual nosotros las mandamos igual. Pero bueno, eso es lo fascinante de la radio comunitaria, que vos estás ahí, el vecino está al lado tuyo, y que vos podés comunicar cosas que vos estás viviendo también, ¿no? Y que también, digo, de la perspectiva también de decir, el vecino también tiene que saber quién era María Remedio del Valle, ponele. Lo tiene que saber. Doña Coca tiene que saber que había la madre de la patria argentina era negra. Entonces hay que contarlo también esas cosas. Y lo hacemos desde el común, ¿no? Nosotros somos unos simples vecinos, laburantes, digo que. Y bueno, le metemos amor a eso, ¿no? Y ya te paso el micrófono, Carlita, ahora te toca a vos. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Todos bien? Bueno, me alegro. Como siempre, reunidos por algo. Otro año más. Otro año más, ¿no? Creo que sí. No, le voy a contar un poquito cómo nació la Radio Lengua Libre. Porque muchos la escuchan que existe, pero no saben cómo nació ni quiénes están ahí adentro. Aparte de Rufo, que ahora recién se presentó. Pero Radio Lengua Libre fue un proyecto de dos talleristas de radio. Andrea, que fue la primera, y bueno, convocó a los vecinos, yo fui uno de los primeros que entré, era una mesa de 22 personas. Ahí comenzamos a hablar, a proponer qué es lo que hace una radio, para qué sirve una radio, todo eso. Y bueno, nos fuimos enterando de los trabajos que se tenía que hacer para hacer funcionar una radio comunitaria y terminamos pensando qué nombre le poníamos. Ese era otro dilema, porque nombres pueden surgir miles. Pero el barrio, o sea, la cuenca de Casaballe, como nosotros la denominamos, merecía tener un nombre pensado por los mismos propios vecinos. ¿Qué se nos ocurrió? Hacer urnas, ponerlas en las escuelas, en los almacenes, en el supermercado, en diferentes lugares. De esas urnas salieron 59 nombres. Otro dilema, ¿cuáles elegimos? Los tiramos todos de una mesa, éramos 5 o 6 nada más, cuando mucho. Y miramos, Lengua Libre. Qué bueno, qué genial. Está. Ahí quedó Lengua Libre. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo puso? Nunca lo supimos. Es anónimo, sí, es verdad. Capaz que sabía que era un vecino y no quiso decirlo, pero desde el año 16 que salimos al aire hasta el día de hoy, 10 años casi, 10 años llevamos. Con distintas dificultades. Yo como operador, sudando, porque prendía la radio, no venía nadie. A veces le decía, Mayla, ¿qué hacemos? No sé, vamos a ver qué. Bajaba al hall del Sacude y aparecía con alguien del brazo. Ahí armamos un programa enseguida. Tenemos entrevistas. Y bueno, así fue la lucha y va a seguir así. Pero la intención nuestra, como digo, es la comunicación al vecino. Porque hay muchas cosas que los vecinos no se enteran
Y bueno, para eso estamos nosotros. Y, Pepo, ¿te gusta? Te lo paso. Son amigos y gracias, Carlito. Hablan de comunicación. En mi época fui scout y algo que sucedía y sucede, y me lo imagino miles de años atrás, era hacer un fogón y sentarse en la noche y escuchar a los ancianos contar sus historias. Y de repente desde ahí empieza la comunicación, de la comunicación oral. Por eso en el Sacude es como un gran fogón donde nos arrimamos, donde arrimamos a alguien que tiene historias, donde esta historia es parecida, esta historia es la misma historia, pero vista de dos lados distintos. Y de ahí salió el libro, y de ahí salió. Entonces, creo que es importante eso, tener el fogón ese prendido para dejarle a los vecinos la oportunidad de arrimarse, escuchar, como dice Carlito, y también contar, porque a veces nos parece que solo vamos a ver cómo nos proponen cultura, cómo nos cuentan cultura, y de repente nosotros la tenemos juntándonos y armando ese rompecabezas que es la historia de un barrio que muchas veces se pierde porque son historias que quedan solo en la memoria y se nos van yendo los que tenían esos recuerdos y pasan cosas, como dice Rufo, de personas que desaparecieron, de historias que ya se dejaron de contar. Cuando hicimos el libro Tramos de una trama nos pasaba eso, rescatar esa historia viva que todavía estaba ahí y la verdad que bueno, así que en principio el Sacude ha tenido varios canales. Es como que de repente encontramos una autopista para... El Sacude es como una autopista que vengan acá que por acá podemos ir. Y ahí nos vamos sumando todos en coros, la radio, el libro, teatro, deportes. Entonces, creo que la comunicación pasa por ahí, por los relatos. Bueno, no, está buena la metáfora de la autopista porque es así, no es un camino tranquilo. No, no. Es como los tiempos, todo muy acelerado. No sé si quieren hacer otra ronda, nos preguntamos, levantan la mano, así vamos conversando. Si quieren decir algo, nos pueden preguntar algo a la mesa, de lo que quieran. Y al revés. Sí. La de la lengua larga. ¡Libre! ¿Por qué la mencionan? Dijeron lengua larga antes, te entregué. La de la lengua larga. Y eso que... Bien, el bloque de la radio de la lengua larga. ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo conduce ese bloque? Ah, está jugoso. Es de mayor audiencia ese bloque. Yo los escuchaba y también decía, no, esto de dar voz, ¿no? Porque esto el puente, que es una radio o es un medio, pero esto de dar voz o que posibilita la audibilidad de esa voz, ¿no? O sea, y de poder multiplicarla, ¿no? Esto de no esperar que vengan a decirnos, sino empezar nosotros a contar nuestra propia historia. Eso es como, wow, fundamental. Quiero tener un libro de la trama. Te vamos a regalar Ahí uno. va. Te vamos a Por regalar. favor. Yo les prometo un ejemplar de cada uno, de guardianas y guardián. Para que quede. Hacemos un trueque. Hagamos un trueque. No traje ahora porque no tengo, pero pido. Me pasa mucho, hace un tiempo porque yo estudié educación en la Facultad de Humanidades. Lento. Como todo en humanidades. ¿Viste? Humanidades es para toda la vida. Vos te casás con la facultad. Vas, tenés hijos, tenés nietos y seguís yendo. Bueno, espero que no sea mi caso, pero bueno, creo que voy por ese camino. Y en una de las unidades curriculares se llamaba Conocimiento y Currículum, y estábamos trabajando el tema de las maestras comunitarias, ¿no? Y el tema de las maestras comunitarias, cuando lo estudiamos en el 2023. Sí, post pandemia y gobierno de Luis Lacalle Pou, donde los OCAT se desintegraron y estudiando como una línea de investigación que es la de Casaballe, que en humanidades y en educación es repotente esa línea, hay varios investigadores trabajando sobre alternativas pedagógicas en las escuelas del barrio de Casaballe, hace muchos años ya.
nos contaban el fundamento del sacude cuando todo se deshilachaba, ¿no? Y ahí empezamos como a comprender un poco más de qué se trataba. Y me acuerdo de una de las historias de vida de una de las maestras que pudimos acceder a algún documento en aquel momento, que, claro, ante la distancia y la responsabilidad y la libertad responsable, sí, todo suena tan lejos, ¿no? Y fue hace nada, fue hace nada. Le perdía el hilo a algunos de las trayectorias educativas que estaba cuidando y guardianando, como hacen las maestras comunitarias. ¿Y dónde encontraba los hilos que perdía? Los encontraba en el sacude. Porque, bueno, ahí sí quedaban huellas del gurí, o porque pasó el hermano, o porque pasó, sí, porque la tarde pasó a buscar algo, o dejó algo, o alguien le dejó algo. Entonces ahí se empezaba a tejer de vuelta la línea para llegar a él nuevamente, ¿no? Nada, y me quedó como que pude entender muchísimo más la, la función que cumplía el sacude más allá de lo que uno sabe de otros lugares, ¿no? Cuando conoces una historia mínima, que son esas historias que llegan al micrófono de lengua libre. De lengua libre.